Seleccione una identidad para la expresión dada. Tenemos 2 coseno 2x dividido por seno 2x. Como cotangente θ es igual a coseno θ dividido por seno θ. La expresión dada es igual a 2 cotangentes 2x, pero 2 cotangentes 2x no es una de nuestras opciones. Y por lo tanto, realizaremos una sustitución para coseno 2x y seno 2x, y luego simplificar para ver si podemos encontrar una expresión coincidente. Comenzando con la expresión dada. Primero realicemos una sustitución del seno 2x porque solo hay una identidad de doble ángulo para la función seno. Seno 2θ es igual a 2 seno θ coseno θ, y por lo tanto, sustituiremos 2 seno x coseno x por seno 2x. Ahora realicemos una sustitución para 2 coseno 2x. Observe cómo, para coseno 2x, tenemos 3 opciones. Debido a que el denominador contiene senos y cosenos, usemos la identidad que contiene senos y cosenos también. Usemos la identidad coseno 2θ es igual a coseno cuadrado θ menos seno cuadrado θ. Bueno, en nuestro caso, coseno 2x es igual a coseno cuadrado x menos seno cuadrado x. Y por lo tanto, el numerador se convierte en 2 veces la cantidad de coseno al cuadrado x menos seno al cuadrado x. Bueno, observe cómo 2 dividido por 2 se simplifica a 1. Dándonos la cantidad de coseno al cuadrado x menos seno al cuadrado x. Dividido por seno x coseno x. A partir de aquí, debido a que tenemos una diferencia en el numerador, escribamos esto como 2 fracciones y luego simplifiquemos las 2 fracciones. Esta expresión es equivalente al coseno cuadrado x. Dividido por seno x coseno x. Y luego menos seno cuadrado x. Dividido por seno x coseno x. Observe cómo la primera fracción tiene un factor común de coseno x que se simplificará entre el numerador y el denominador. El coseno x en el denominador se simplificará a 1, y el coseno al cuadrado x en el numerador se simplificará a un factor de coseno x. Observe que esta fracción contiene un factor común de seno x entre el numerador y el denominador que se simplificará a 1. El seno x en el denominador se simplifica a 1, y el seno cuadrado x en el numerador se simplifica a un factor de seno x. Entonces la primera fracción se simplifica a coseno x, dividido por seno x. Entonces la segunda fracción se simplifica a seno x dividido por coseno x. Y coseno x dividido por seno x es igual a cotangente x. Y seno x dividido por coseno x es igual a tangente x. Entonces, ahora sabemos que la expresión dada es igual a cotangente x menos tangente x, que es una de las opciones, en este caso, la última opción. Espero que hayas encontrado esto útil.